¿Desde cuándo somos mexicanos? ¿Por qué somos mexicanos? ¿Y cómo es que nace esta patria tan querida que es México? La amo, la quiero y sí, a veces la odio, pero hay que conocer nuestro inicio para saber todo lo demás. ¡Vámonos! Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast de confianza que entra por sus oídos, se graba en su cerebro y se guarda en su corazón. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este su podcast y como siempre, una semana más, $1 más. Diana, ¿cómo estás? Bien, Neto, sorprendida por la introducción que hoy nos diste. Después, es que ahorita ya les platicaremos qué me había dicho Neto, entonces me sorprendió mucho esa introducción tan solemne que hiciste hoy. Sí, ¿verdad? Sí, me dejaste así de... ¡Oh! Somos así de prismáticos. Y detrás del vidrio, en los controles, en botones, niveles, desniveles, el buen maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Efectivamente, un domingo más, grabando desde el pueblo mágico de Metepec. Agradecido con todos ustedes que nos dejan llegar hasta sus oídos a través de estos archivos sonoros que el colectivo 24 Notas trae para todos ustedes. Hoy, en una mañana soleada, con bastante calor y humedad a la vez. Pues así es verano. Exactamente. Entonces, así es agosto en estas tierras. Sí. Déjenme decirle que si escuchan sonidos estruendosos de fondo, efectivamente estamos en un municipio muy festivo. Entonces Bienvenidos a Metepec. Exactamente, son pues estas muestras de Fervor. Sí, en donde te van anunciando pues, alguna festividad cercana. Entonces, así es esto. Sí. Bueno, yo pensé que iba a decir ¡Mexicanos! Fíjate que hace poquito, recorriendo las calles sin parar de arriba a abajo, llegamos a una tienda de esas de autoservicio. Sí. En donde, pues, obviamente ya se acerca esta época septembrina. Septembrina. Sí, exactamente, de septiembre. Okay. En donde, pues, ya empiezan a aparecer estos disfraces de mexicanos para mexicanos, ¿no? ¿Sí? Es que ese fue mi cuestionamiento porque dije, oh, mira, disfraces de mexicanos para mexicanos. Bueno, es que realmente, mira, te voy a ser sincero, ocurrió apenas con este conflicto con esta cantante juvenil, que no sé realmente cuál es su target, porque canta regional mexicano, o un regional mexicano, pero no le gusta las cosas más mexicanas que nosotros diríamos, ¿no? O el México que tenemos nosotros, ¿no? Pero dices, ok. Yo creo que su bronca es la música y nosotros somos otro mundo. Fíjate que es buen punto de vista para partir a desarrollar este tema. ¿Por qué? Nosotros, como individuos de la especie mexicana, ¿no? De la especie. De la especie mexicana, sí. Digo, ¿no? Hablando Estamos habituados y estamos acostumbrados a que nos hablen de nuestra historia de México desde la primaria, ¿no? En donde nos van aventando estos datos de que, Sí, sobre todo que tenemos esta idea de es mi México y es el mejor México y lo que hacemos es el México, ¿no? O sea, sí, pero a lo que voy es que desde chico al mexicano, ¿no? Se le empieza a introducir, ya sea desde la familia, desde la escuela, desde la sociedad, este amor por la patria. Sí. ¿No? Y lo vemos inclusive en gente que ha viajado al extranjero, ¿no? Llámese, no sé, Toluca, Okay. Lo dice un poeta, el que no ama a su patria no ama a su madre. Algo así. No, o sea, me refiero que lo ves cuando vas a otro lugar. En donde mira, lo cuentan muchos extranjeros cuando viajan muchos mexicanos cuando viajan al extranjero, en donde dices que
tú puedes no conocer a la persona, pero con que sepas que eres mexicano ya es como tu hermano allá, ¿no? Sí, aquí nos pelearemos, ¿no? Exacto, El sí, norte sí. con el centro, el norte Es con el más, sur. ni saludas al vecino. Sí, no. Pero allá, en otro Exacto. lado, fuera No, de sí. las fronteras No, nacionales. y a lo que voy es Y que... lo comentábamos ahorita, ¿no? Mexicanos saliendo al extranjero, ¿qué es lo primero que echan en la maleta? Chiles, carnal, ¿no? Sí. Para no extrañar México. Pero bueno, a lo que voy es que te decía que es buen punto de partida porque justamente nos han enseñado estos datos y de la historia de nuestro país y cómo se ha desarrollado y cómo se desarrolló y cómo es que llegamos a lo que somos, pero realmente tenemos datos muy vagos, muy específicos inclusive, Que ¿no? realmente nomás nos enseñan por encimita y realmente no entendemos mucho de los contextos o cómo es que se lleva a cabo los procesos, ¿no? Porque nos Exactamente. ocurre igual con la revolución, ¿no? Pues ¿qué peleábamos en la revolución? Mira, unos peleaban una cosa, otros peleábamos otra cosa, y dependiendo desde la zona, es lo que peleábamos. Igual nos ocurre en la independencia, ¿no? Realmente, nosotros celebramos el 16 de septiembre, y ahí lo voy a sentar yo en la mesa, hacemos el grito de Dolores, el grito de la independencia, así se ha quedado, que realmente, pues no es la culminación, no es el día que nos independizamos, sino es el día que inicia la batalla. O Yo creo que día son que los se dos. dice, Yo creo que el día que dicen, mexicanos, sí. al grito de fíjate, guerra. Pero fíjate que es interesante porque todo viene a raíz, estos movimientos sociales traen un trasfondo, ¿no? Sí. Este podcast no es un podcast informativo como tal, no es vamos a darle santo y seña pero sí vamos a dar ciertos datos y ciertos procesos y ciertos actos que creemos que son importantes recalcar, ¿no? Sí. Empezando por esta cuestión de que efectivamente aquí en México es muy celebrado el 15 y 16 de septiembre, Sí. ¿no? Por esta parte del inicio de la independencia que todo el mundo sabemos. Pero si le preguntamos a alguien cuándo terminó, pues difícilmente nos podrían dar la... Mira, ahora actualmente la fecha. es difícil decirlo, pero muchos diríamos, déjame ver mi billete de A20, Sí. que es según el gobierno y el Banco Nacional, que es el día que nos volvimos México independiente. Ajá, Claro, exacto. y fíjate, dato curioso, y antes de que ustedes empiecen a preguntar, bueno, ¿y cómo se les ocurrió hoy empezar a hablar de este tema de la independencia de México y no sé qué? Sí, Pues es deje- agosto. si es agosto. Déjenme decirles que justamente, pues no crea que llegamos y decimos, hoy hablamos de Perenganito. No, a veces sí lo planeamos. Y digo a veces porque otras veces sí es así de, Nos "Oye, hay sale. que hablar de esto", sí, ¿no? Pero estábamos justamente viendo los temas que podríamos abordar en estos días y nos salió la efeméride del 24 de agosto de 1821 que se firmaron los tratados de Córdoba. Y los tratados de Córdoba, de manera muy general les voy a decir, es el documento, es el primer documento jurídico donde se reconoce o se habla de la independencia de México. Exacto. A través de 17 puntos que constan ese tratado de Córdoba, es donde técnicamente o legalmente se reconoce la independencia de México por ambas partes. Así es. Por la parte del Estado mexicano, la firma Iturbide, Sí. y por la parte del Estado español, la firma O'Donoghue. Juan O'Donoghue. Ah, exacto. Dato curioso, ya no figuraba como el representante, como virrey de la Nueva España. O sea, no lo firma en calidad de virrey de la Nueva España. Eso es importante porque la figura del virrey ya había terminado cuando termina la Constitución de Cádiz. Entonces solo viaja como representante del gobierno español. Ajá, como parte del ejército también. Exactamente. Entonces, ¿por qué les damos estos datos y por qué mencionamos? Justamente para que quede claro el por qué estamos retomando este tema a finales de agosto. Sí. Da la coincidencia de que cuando estábamos ahí revisando la información dije, oye, sí, es una excelente manera de introducirnos al mes más patrio, No, ¿no? hombre. Porque todos somos mexicanos, pero llegamos a septiembre. Yo hasta me compro mi sombrero charro. Claro. Me pongo mi pantalón pegadito, le pongo botonadura. Sí, porque en septiembre todos somos más mexicanos. Y les digo, hasta nos venden disfraces de mexicanos a los mexicanos, ¿no? Entonces, Es que hablamos de ese dilema de la globalización, de que ya queremos vestirnos con Gucci y Praga. Pues no, pues para septiembre me visto con mi
mariachi, Claro, tu camisa calzón de rayas, manta, ¿no? ándale, bigote falso. Dijo, sí, que se ve uno bien mexicano. Y entonces No también... sé de dónde salió esa cosa de bigote mexicano, carnal. Sí, o sea, La mayoría tenemos bigote aguamielero, no manches. Pero mira, aquí el asunto es que todo eso de la independencia de México fue un proceso. ¿Cuánto duró ese proceso? Según el libro de texto de los de antes, duró como 10 años. Casi 11 años. casi 11. Ajá. Si pudiéramos poner aquí en la mesa a debatir a los que iniciaron el movimiento con los que lo terminaron, seguramente habría muchos encontronazos en ideología. Sí, sobre ¿No? todo porque, entendamos, todos los procesos de cambio no terminan como se pensaron, o no los terminan los que los piensan, ¿no? Igual, pues se dio el grito de independencia, van, dicen, no, pues es que nos queremos queremos ser una colonia independiente, pero no dejar de ser una colonia, ¿no? Ah, claro, porque inclusive, por ejemplo, en uno de estos artículos del Tratado de Córdoba, una de las... Uno de los lineamientos. Una de las cláusulas, por así decirlo, decía que en ellos se reconocía la independencia de México, pero bajo la condición de que fuera gobernado por un miembro de la familia real española. Inglaterra. Entonces, cabe mencionar, y vamos a regresarnos un poquito, porque esto es lo que ya se firmó en el Tratado de Córdoba en 1821, que es el año en que se da la culminación del movimiento de independencia. ¿A qué me refiero del movimiento? La lucha armada. Sí, porque esa es la parte del comentario que tenía. Los que inician dicen, vamos a agarrarnos a cocolazos, vamos a agarrarnos a machetazos, pero se quedó su idea hasta ahí, porque nos vamos a agarrar a cocolazos y vamos a ser independientes, ¿no? O se va a acabar el movimiento. Pero viene toda esta parte oficial, jurídica, legales, donde ya entra la otra parte que dice muy bien David, ¿no? Los que culminan la independencia, ¿cómo la van a culminar? ¿Cómo se va a hacer oficial, Claro, ¿no? porque aparte habría que administrar ahora el país. Claro, Sí, ¿no? porque... Y sobre todo hay que ponerle nombre, porque ya no nos llamamos Nueva España. Exacto, ¿no? Entonces, miren, la primera etapa de la independencia se da de 1810 a 1811, cuando el cura Hidalgo inicia el movimiento, como nos lo ha marcado la historia y la cultura popular tradicional, nos dice, ¿no? El cura Hidalgo, el 16 de septiembre en la madrugada, convoca a la gente, a la población, a este movimiento armado, a liberarse de las fuerzas españolas y demás. Pero cabe mencionar que un antecedente de este movimiento es justamente que Napoleón estaba en su proceso de expansión en Europa. Ah, claro. Sí, Y entonces Napoleón invade España sí. y decide quitar del trono a Fernando VII, que en ese momento era el rey de España, y coloca en el trono a su hermano José Bonaparte. Cuestión que enoja a las altas clases españolas, pero también a las clases criollas y mestizas de México, o de la Nueva España en ese momento. De las colonias. De las colonias, porque para empezar, se había hecho una reforma donde no se le permitía a los criollos y mestizos acceder a un cargo público. Sí. Solamente podían acceder los hijos de españoles nacidos en España. O sea, puro peninsular. Entonces, de repente, toda esta situación se ve más complicada porque llega Napoleón, invade España y pone a su hermano, y entonces todas esas noticias llegan acá y dicen, no, bajo el régimen de Francia no vamos a quedar. Sí, ¿no? ¿Y qué va a ser de nosotros? Si de por sí ya nos tenían con la bota en el yugo, en el cuello, ahora con los franceses que vienen a invadir a ellos... ¿Qué nos van a hacer nosotros que somos segunda, tercera clase de humano, Así es, ¿no? Entonces, por ahí va esa parte de que los mismos criollos y mestizos que tenían acceso a la educación, cabe mencionar que tenían acceso a la educación, y que podían acceder a cargos, aunque sean menores, empiezan a gestionar toda esta cuestión de el movimiento de independencia. Entonces, entre ellos está la figura que siempre nos han presentado, que es Miguel Hidalgo, ¿no? Miguel Hidalgo solamente encabeza el movimiento durante un año, porque en julio de 1811 es fusilado junto con Ignacio Allende y Juan Aldama.
Entonces, a la muerte de estos personajes, quien queda encabezando el movimiento de independencia es José María Morelos y Pavón. Don José María Morelos, él tenía otra ideología respecto a la independencia. Él incluso empieza a nombrar estos territorios como América, la América. Sí. Y empieza a nombrar a todos los nativos de esta región americanos. Ya deja de lado la cuestión de la Nueva España. Sí. Y entonces él sí dice, no, sí vamos a romper relaciones con España. Y tenemos que volvernos una nación independiente. Sí, que también las cartas de Morelos, son una belleza, ¿eh? Sí. Échale una leidita. Así es, incluso si podemos revisar este documento de Sentimientos de la Nación, que lo pueden encontrar incluso ya en archivo digital, y algunos preceptos de la Constitución de Apatzingán, se habla justamente de una nación independiente. Cabe mencionar que en todos los estatutos de esa época sí se ratifica la religión católica, así dicen, la claro. religión católica, como la única que debe de mantenerse. Sí. Entonces, Morelos va a tomar el mando del movimiento de 1811 aprox a 1815, porque en enero de 1815 él es fusilado en el actual municipio de Ecatepec, que ahora por eso se llama Ecatepec de Morelos. Exactamente. Si no lo sabían. Por si no lo sabían. En su momento se llamaba San Cristóbal Ecatepec, ahora es Ecatepec de Morelos, porque ahí fue fusilado Morelos. Pero Morelos pasó a dejar por escrito qué es lo que se pretendía con este movimiento. Ya le empezó a dar forma. Exactamente, ya le dio el carácter jurídico, porque incluso hubo un congreso que dijo, ok, va, órale, yo estoy a favor, yo estoy en contra. Sí. A la muerte de Morelos, ¿quién toma el movimiento? Pues lo toma Vicente Guerrero, que era muy joven en ese momento, más o menos, o sea, digamos, joven para la época. Joven para nosotros, ¿no? Ajá, tal vez. Hombre para ellos. Sí, entonces Vicente Guerrero pasa por una etapa donde ya no hay dinero, ya no hay armas, entonces es como que una etapa de recesión en el movimiento, Sí, porque estamos hablando... Pero esa recesión, digamos, era como por partes, ¿no? Claro. O sea, porque no quiere decir que todo México se quedó como que quieto un rato, ¿no? No. Hubo enfrentamientos muy localizados y esos enfrentamientos poco a poco fue que Guerrero fue ganando incluso terreno y ideología. Sí, y que se fue convirtiendo en un líder y que gente le respondía y decía, ok, yo te apoyo, yo también, ¿no? O sea, es esa parte, así como que la campaña, pero no ni siquiera una campaña política, en realidad una campaña militar en ese momento, pero pues al ver ya no haber población mayor, porque muchos ya habían muerto, a los jóvenes estaban sumando al movimiento, entonces se va desdibujando la idea original de Hidalgo, que después Morelos adaptó a las circunstancias y que después Guerrero, ante las circunstancias que están viviendo, pues tiene que tomar decisiones también. Y si se dan cuenta, estamos hablando que de 1815, que muere Morelos, para febrero de 1821, que se inician las negociaciones con el ejército español encabezado por Agustín de Iturbide, pasaron 6 años. Sí, 6 años en los que fue un proceso de batallas, no batallas y demás. Entonces, según datos del Archivo de la Nación, del Archivo General de la Nación, nos dice que en febrero de 1821 se inician las negociaciones para poner fin al movimiento armado y declarar la independencia de México. ¿Conocido como, maestro? ¿Cuál? Febrero de 1821. Ah, bueno, lo toma como el abrazo de Acatempan. Sí, que por cierto sucedió en Iguala. Sí. Donde se firma el plan de Iguala. Ajá, exactamente. Que, bueno, sí, históricamente tenemos la figura del abrazo como esta cuestión de, sí, vente carnal, vamos a luchar todos por un bien. No tanto fue así, ¿no? Pero, Se me hace que fue una super pachanga, por eso dicen que el brazo de Acatempan y el plan de Iguala. En realidad se me hace sí que se le revolvieron. Era como esta parte de caballeros, ¿no? O sea, te doy la mano para luchar porque al final de cuentas había 2 intereses, sí, ¿no? El de la gente que representaba a Guerrero, que quería ya esta estabilidad social, ya quería ser propietaria de sus tierras, ya quería tener esta seguridad de poder laborar en lo que ellos, en sus actividades, ¿no? Sí. El reconocimiento de algunas comunidades todavía indígenas, ¿no? Que el respeto de sus tradiciones, que finalmente sí, se tomaba la religión católica todavía como la única, pero había gente que de diferentes etnias que se estaba uniendo, o que estaba con Guerrero, ¿no? Y por otro lado estaba Iturbide,
que era un militar que tenía todo el apoyo de esta población criolla, de esta población mestiza, con intereses económicos y políticos. ¿Por qué? Porque tenía tierras, porque tenía incluso industrias ya en el país. Porque aspiraba a un puesto mejor. Claro, no, y que también buscaban la seguridad social, porque si al final de cuentas no había quien te comprara, quien pudiera transportar tu producto, pues tú no ibas a ganar dinero, ¿no? Sí, Entonces, y seamos sinceros, también parte de la independencia sí fue saqueo en caminos, o sea, sí, claro. ahí va a pasar un cargado de algodón, vamos sobre él. Claro, porque se necesitaba recursos, se necesitaba comida, se necesitaba dinero. Entonces, yo siempre he dicho que ningún movimiento armado, ninguna guerra, ningún enfrentamiento que se genera para promover un cambio o lograr algo diferente, se termina realmente en el campo de batalla. No. Todos los enfrentamientos, todas las guerras, todos los movimientos civiles y demás, se terminan siempre en firma de documentos. Sí, se terminan en escritorio con plumas. En escritorio, con cafecito, plumas, vino, lo que sea, pero no en un campo de batalla. Sí, no. ¿No? Y fíjense, bueno, perdón, ahí interrumpiendo un poquito. Yo quiero aclarar, antes de proseguir con esta parte, justamente algunos de los puntos importantes que en estos 17 artículos de los Tratados de Córdoba se establecieron. Creo que son los más importantes. Y aquí, bueno, quiero agradecer a la página enciclopediadehistoria.com que nos hizo la chamba de resumir esos 17 en 5 puntos, ¿no? Entonces, uno de los más importantes es que el reconocimiento de México, se planteaba en estos tratados el reconocimiento de México, o sea, ya México, como un estado soberano e independiente por ambas partes, ¿no? Sobre todo por la parte de España. Sí. También el establecimiento de un gobierno monárquico constitucional moderado, esta figura, ahorita vamos a ver de qué es, en el que las facultades del titular del Poder Ejecutivo, o sea, recaían en la figura del emperador. Y estas actividades estarían limitadas por un congreso parlamentario a cargo del Poder Legislativo. Es decir, sí iba a haber un emperador, pero también iba a haber un congreso. Sí, no iba a tener una libertad absoluta. No, y No. Ahí se habla de la representación. Sí. Entonces, eso es una república, cuando el poder se divide para que haya una representación, que es lo que justamente buscaban desde Morelos, que la nueva nación fuera una república. Exactamente, pero aquí todavía con la figura, bueno, ya Iturbide buscando que quedara con la figura del monarca. Aquí plan con maña, ahí te va. Antes. Y aquí me queda una pregunta y creo que es una pregunta para que quede entre nosotros. ¿Desde cuándo existía la figura de una república? Entonces ya, desde antes de que Desde la antigua Roma, amigo. Okay. Sí, la república es una figura política jurídica creada por los romanos. Vámonos, sigue. Ahora dice, el siguiente punto era la creación de un gobierno provisional que ejercería el poder ejecutivo, o sea, estaría en el cargo de emperador sin ser emperador, ¿no? Hasta definirse quién ocuparía ya oficialmente el cargo de emperador y del que debería formar parte O'Donoghue. Digamos que O'Donoghue es la figura que era, bueno, que fue virrey, pero que en este caso a la firma de estos tratados ya no figuraba como virrey, ¿vale? Sí. El otro punto es el ofrecimiento de la corona de México a la familia de los Borbones españoles. En primer lugar, a Fernando VII, que estaba siendo destituido por las cuestiones de la invasión francesa. Que para el 21 ya había regresado al poder. Ajá, Sin embargo, pues estaba reestructurando España. Ajá. Ya. Y bueno, y venían claro, o sea, y si este rechazara, Sí, pero no. Y si este rechazaba la propuesta, y pasarían sus hermanos, ¿no? Pero Si ¿quién los iba a decir no a Espérate, México? Si los hermanos lo rechazaban, pasaba a los infantes, ¿no? Carlos o Francisco, que eran los hijos. Los hijos. Ajá. Y, o si no, pues al primo, el archiduque Carlos Luis. O sea, la bronca era que tenía que quedar entre ellos, Sí. ¿no? Eso era parte de las cláusulas. Pero a ver, Ahora, tú siendo Fernando, que te dijeran, oye, te ofrecemos la corona de México, ¿qué dirías? Es que no es que, bueno. No sí. creo que hubieran dicho, ay, no, ya no la quiero, fuchi. No, aquí el problema es que también cómo te iban a ver las demás naciones. Ya. Sí, o sea, aquí era el asunto. O sea, Ay, claro, ay, sí. qué fijados. No, porque sí, aparte, digo, México, la colonia que se conoció como la Nueva España, a partir de ahora que ya era que se empezaba a nombrar México, sigue siendo uno de los lugares donde hay muchos recursos.
Entonces, Sí. el país que tuviera control sobre esos recursos, pues lógicamente iba a crecer su potencial, ¿no? Sí. Entonces, una de las principales estrategias de Napoleón al invadir España, pues es justamente apoderarse de esos Brincarle recursos. para acá. No, de que esos recursos fueran para el imperio francés. Sí, sí, O sí. sea, Entonces, ahí era realmente una lucha de familias y de intereses políticos, económicos, y todos esos remanentes venían a surgir efectos en todo lo que era la corona española, y pues por eso todos los movimientos de independencia, porque cabe aclarar que una cosa es la Nueva España, pero también empezaron los movimientos de independencia en los países o en las colonias del sur. claro. Sí. Entonces, mientras que estaba tratando de arreglar una, ya había empezado la otra, o ya se había consumado la otra. Entonces, ese era el conflicto que tenían también en España, de decir, bueno, sí, recupero esto, pero pierdo lo otro. Entonces, ya no era completo todo el territorio que tenían previamente. Claro. Sí. Ahora, lo que para mí es el punto más importante y clave de estos tratados, por esto decía que era plan con maña, Ya. era que en caso de que ningún miembro de la familia real española aceptara la corona, sería el Congreso Constituyente el que designara al emperador. ¿Ya? Ahora, Ya. cabe aclarar que el Congreso Constituyente estaría formado por los españoles y los criollos que tenían intereses. Ajá, o que habían participado en la lucha. Exactamente. Ya. Ahora, ¿a quién crees que designaron como emperador? No sé, cuéntame, manito. Ahí te olvidé. No, rayos. Pero esa proclamación Sí. se da en mayo de 1822. Claro. O sea, 1822, al menos ajá. se esperó tantito porque él se autoproclamó emperador. Entre septiembre y mayo de entre 1821 y 1822 se está esa discusión en el Ajá. Congreso de entonces a quién van a Claro, nombrar. porque cabe aclarar que después de que firmaron estos tratados no quiere decir que España reconoció luego los tratados de Córdoba. Eso es Sí. importante. ¿Por qué? Porque España desconoce las acciones que O'Donoghue tuvo para la firma de esos tratados. Y cabe mencionar que toda la comunicación era por cartas y en promedio las cartas tardaban de 2 a 3 meses. Sopas, perico. Claro, porque era todo por barco. Y ahora se enojan porque uno los deja en vista en WhatsApp. No mames. Entonces se tardaban de 2 a 3 meses. Alguna vez, en una clase un alumno me decía, ¿y por qué se tardaron tanto si se firmó que no sé qué? Yo, oye, a ver, espérate. La Sí. comunicación no era inmediata como es ahora. No. O sea, imagínate también en lo que firmó O'Donoghue. Fue y vino. Pues simplemente mándale en barco hasta España y que regrese la respuesta. La respuesta, exactamente. En barco. Y si se dan cuenta, de septiembre a mayo, ¿cuántos meses son? De septiembre a mayo, Ajá. suena como medio año. Sí, pongamos ya, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 6. abril, mayo. 6-7 meses en promedio, que era lo que iba a tardar las respuestas de todos estos documentos que se habían firmado y demás. Entonces aprovecha Iturbide y dice, no, pues entonces yo soy el nuevo emperador. Sí, y dejen de eso y a lo mejor mandan una carta de ¿qué dice? Porque tiene fea letra, carnal. También. No, y aparte fíjate que, bueno, después de todos esos movimientos, después de la Batalla de Catempan, después de la unión de estos ideales, donde se forman este ejército conocido como el Trigarante, donde se garantizaban las 3 garantías, ¿no? Sí. Esa parte. Pues bueno, justamente después de esto, lo que hace Iturbide es viajar a la Ciudad de México porque los tratados de Córdoba se firman en Córdoba, Veracruz. Sí. Ok. Entonces, viaja a la Ciudad de México y ahí es donde entra ya triunfante el ejército trigarante en la Ciudad de México. Y que como fecha oficial de consumación de la independencia, se supone que tendríamos que considerar el 27 de septiembre de 1821, que es cuando el ejército trigarante entra triunfal a la Ciudad de México, que es donde se depositaba el gobierno de México, como sigue siendo, Sí. ¿sí? Donde está el Palacio de Gobierno y todo. Entonces, el 27 es la entrada triunfal, el 28 se firman actas, documentos donde se dicen, sí, México es independiente. Dense cuenta Ya. que de 1810 a 1821 son 11 años. Y prácticamente fueron 11 años y 10 días después que se logró la independencia. En papeles. Ya, oficial, escrito, todos Oficial. firmados. Y donde se pone fin al movimiento armado, donde se dice que ya no hay ningún bando liberal ni un bando conservador,
liberal y realista ni nada de eso, que ya no hay insurgentes, ya, o sea, todos son ahora parte del nuevo imperio mexicano. Imperio Mexicano. Sí. Exactamente. Sí. Cabe aclararse que la primera acta de independencia que se firma de México se firma así, la independencia del Imperio Mexicano. Uh-huh. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de dónde sacaron el nombre de México, de Imperio Mexicano? Esa es otra historia, sin embargo, va nada más de manera muy rápida, ligada a que se hace memoria de que hubo un imperio justamente muchos años atrás, sí, en ese territorio que fue el Imperio Mexica. ¿No? Y entonces dicen, pues mexicanos, México, o sea, ok, y de ahí va el nombre, ¿no? Ok. Claro, ahora, a partir de aquí, cabe aclarar que España seguía sin reconocer la independencia de México. Ajá. Ya. ¿Por qué? Porque desconoció las acciones que O'Donoghue realizó. O sea, además de que ya se había muerto, ¿no? Sí. Después, ¿no? Claro. Sí. Pero, ¿tú cuántos años crees, Neto, que haya tardado España en reconocer la independencia de México? Pues mira, por lo que yo decía, ¿quién le dice no a México? Yo creo que fácil tardó otros 5, 10 años. Tardó 15. Fue hasta 1836 que ya dijo, ya, me rindo, está bien, ya. México es una nación independiente y ya no depende de mí ni nada. Sí, porque se me hace así como cuando regresa la ex y ¿todavía me sigues queriendo? No, ya estoy con otro. Pero aquí a lo que vamos es que al final de cuentas esta celebración del mexicanismo, ¿no? Sí. Está teñido de muchos matices. Es decir, por un lado sí está esta alegría del fervor mexicano de decir, sí, con esto inicia la independencia cuando el cura de Miguel Hidalgo se levanta en armas y convoca a que los indígenas también, o sea, sí, ¿no? Y que se le da mucha importancia a este hecho porque es justamente donde a lo mejor los ideales estaban frescos, ¿no? Y sí, después con el paso del tiempo, pues como decía, esos ideales van cambiando de acuerdo a las circunstancias sociales. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué tanto de lo que a lo mejor pensaron Hidalgo, Allende y Aldama, Josefa, terminó siendo real ya con Guerrero, Iturbide y ya después con Guadalupe Victoria? Creo que no mucho, ¿no? No mucho, pero sí hay gran parte, ¿eh? Exacto. Sin embargo, creo que durante esos años de lucha es válido reconocer que se fueron gestando ciertas... se fue forjando el carácter de México. Sí, exacto, eso es lo que quiero decir, ¿no? Se fue forjando el carácter de México, el decir, bueno, ya no queremos ser parte de la nueva, de la España, ¿no? Ahora queremos ser una corona independiente, ¿no? Pero ¿de quién nos va a reinar? Pues que nos reine un familiar español, ¿no? Exacto. Entonces, bueno. Yo siempre he comparado la independencia de México, el movimiento de independencia, y tal vez los historiadores me desgreñen y tienen toda la razón, ¿no? Ellos son los especialistas. Pero yo siempre he comparado o hecho la analogía de el adolescente que se sale de casa. Sí. De ese adolescente que dice, no, ya voy a ser independiente, ya no voy a querer nada de ti, que no sé qué, y luego, papá, me prestas para la luz, ¿no? Sí. O sea, es esa parte, o sea, construir una nación podría sonar fácil, a lo mejor a 200 años de la independencia y decir, ay, no manches, pues ni modo que no lo pudieran haber. Y en la actualidad, ¿no? Ajá, ¿no? Pero seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros somos capaces de decir bajo qué régimen vamos a crecer? Vamos a hacer una república, vamos a hacer una unión de estados, vamos a hacer... Exactamente. ¿Qué tipo de gobierno vamos a tener, no? ¿Qué ¿Cómo vamos a elegir nuestro gobierno? Sí, pero además, ¿qué tanta de la gente de aquella época tenía la capacidad para llevar a cabo eso? Porque mira... Justamente eso es a la otra parte que vamos, ¿no? Mira, mucho de pueblo habíamos, ¿no? Muchos indios, pocos O sea, sí. Pero, o sea, vamos siendo realistas en este punto. El formar una nación, el dirigir o el administrar una nación requiere de la fuerza colectiva de muchas instituciones. Y instituciones me refiero no a lo que conocemos ahora, ¿no? Sino instituciones como, por ejemplo, el tener el apoyo de las diferentes partes de la sociedad. De los campesinos, de los empresarios, ¿no?
de la cuestión de la clase política, de la gente especialista en las cuestiones legales de la época. Sí. ¿No? Sí, no, imagínate, aún siendo campesino, siendo parte del pópulo, de los de a pie, pues imagínate el pensar que digan, ok, va a ser un México independiente, pero tú dices, bueno, ¿cómo un México independiente? O sea, ya no vamos a tener rey, o sea, ¿cómo voy a quedar yo? No, ¿A claro. quién le voy a trabajar yo ahora? Sí, Claro, sí. y ahí ¿No? es donde entra la otra parte, lo que dice David, justamente. El Congreso que se crea en 1821 y que permaneció prácticamente hasta 1824 con la creación de la primera Constitución, este Congreso estaba integrado por muchos criollos Ujú. Sí, que tenían propiedades, que tenían dinero, sí. gente que ya había estado en cargos políticos previo al movimiento de independencia. ¿Por qué se crea este congreso con ellos? Porque eran los que tenían el conocimiento. Porque le sabía más o menos cómo tenía que ser, ¿no? Claro, porque o sea, a lo mejor algunos a regañadientes de, pero ¿por qué no podemos depender de España? Que no Pues, sé qué. Mira, yo lo entiendo por qué, porque si te vas a juicio, no llevas a tu vecina a que te defienda. Sí, Contratas claro. a un abogado que te Ahora, defienda, ¿no? Además, vamos a ubicarnos en la línea del tiempo en decir que no era el único país que tenía broncas, ¿no? Sí. Y vamos a recordar que para que un país sea oficialmente un país, tiene que ser reconocido como país por los demás, Ah, sí. ¿no? Sí, y así como de, oye, vengo a ver si me reconoces como independiente. Espérate, manito, porque yo también aquí tengo una bronca de aquí adentro, Sí. ¿eh? Exactamente. Espérate y deja que acabe esta bronca y ahorita te atiendo. Ajá. Toma tu ficha, carnal. Sí, el siglo XIX estuvo marcado justamente por todos los movimientos liberales de América Latina. Sí, porque toda América Latina aprovechó para decir, Ajá. este es el momento. Exactamente, entonces había muchos conflictos. A mí me llama la atención que de repente a la fecha somos a veces muy intransigentes y decimos, es que es culpa del gobierno, que no sé qué, ¿no? Y a lo mejor sí. Pero Sí. si conociéramos un poquito nuestra historia, nos daríamos cuenta que el surgimiento de México como una nación independiente fue todo un caos. Ah, sí, ¿No? no, sí. Que en ese periodo de cuando Iturbide se proclama emperador y el Congreso lo respalda, porque ese Congreso tenía intereses políticos y económicos sobre todo, entonces se da también una disputa con otros personajes de decir, a ver, no, espérate. O sea, tú no viniste a generar un plan de liberación o una cuestión de un acuerdo de independencia para después venirte a agandallar. Porque ahí hay un punto muy bien importante. Todos entendemos como la independencia de, wow, ahora todos somos mexicanos, todos somos iguales. Y no. Y no, había unos más iguales que otros, ¿sí? Y es bien cierto eso, porque incluso muchos años después, cuando surge la Constitución del 36, que es conocida también como la de las 7 leyes, se estipula quiénes podían tener derecho, o más bien quiénes podían acceder a un cargo público. Y da la casualidad que solamente podían acceder quienes tenían cierto ingreso mensual. Ya. O sea, Dijeran en la exacto. actualidad los ricos haciéndose más ricos, ¿no? Exactamente. Los ricos dictando leyes para los ricos para que ellos pudieran gobernar, para Sí. que ellos pudieran tomar las decisiones, mientras que el pueblo decía, pues quién sabe quién sea el presidente. Ah, claro, también el primer presidente electo después de que Iturbide es destituido Sí. como emperador es desconocido. Voy a mencionar a lo mejor un nombre de un personaje que ya suena después, pero uno de los personajes que creó el plan para desconocer el imperio de Iturbide. Ya. A ver, repite eso porque no se grabó. El primer, ¿quién gestó para desconocer qué? Ah, bueno, una vez que se busca destituir a Iturbide como emperador, se Sí. proclama el plan de Casamata. Y uno de los personajes involucrados en este plan de Casamata es Antonio López de Santana, ¿Le suena? militar que estaba al servicio de Iturbide y que como no obtuvo beneficios ante el Cuando el posicionamiento, movimiento no le hizo justicia a la independencia. exactamente, decide junto con otros liberales de la época Sí. proclamar este plan para desconocer el imperio.
Que de mira, Iturbide. fue de lo mejor que hicieron, ¿eh? Pues mira, sí, ¿no? Ahí también. Y entonces se viene una época donde el Congreso es quien elige al presidente y es cuando deciden elegir como primer presidente ya de la nación independiente a Guadalupe Victoria, que no se llamaba Guadalupe Victoria, se llamaba José Ramón Adauto Pérez y no sé qué tanto más, ¿no? Pero pues él había luchado junto con Morelos. Sí. Y en alguna batalla, él, agradecido con la Virgen de Guadalupe, le dice a Morelos que va a cambiar su nombre. México. Que va a cambiar su nombre por el de Guadalupe Victoria. Sí. ¿No? Y pide que se le reconozca legalmente como Guadalupe Victoria para que ese sea el nombre oficial del primer presidente de México independiente. Sí, México. Todo se lo debo a mi entrenador y a la Virgencita De de Guadalupe. Entonces, Mira, ¿por qué se dio el grito en Dolores? Sí, Porque por la Virgen de Guadalupe. ¿no? Entonces, del 24 al 28, que es el primer periodo del México independiente, ya con un presidente electo por el Congreso, Sí. pues todo funcionó bien. Cabe de mencionar que también una de las primeras cosas que hizo Guadalupe Victoria ya en el México independiente fue crear la Secretaría de Hacienda y Tributo. claro, pues porque Oye, si no, ¿de dónde sacamos para comer? Exactamente. ¿Quién le ¿no? paga al presidente? Aparte de que quién le paga al presidente, quién administra los bienes de la nación, Sí. quién se encarga de decir, oye, si tú tienes tanto, pues entonces tienes que retribuirle tanto a la nación, tú tienes menos, bueno, que tú no le vas a retribuir tanto, pero tienes que trabajar y demás, Sí. ¿no? Sí. Y voy a dar un dato curioso porque después del 28 al 32, aproximadamente hubo 14 presidentes. No nos poníamos de acuerdo, la verdad, no. Entonces, por eso les digo que la formación del México independiente es como el adolescente que se sale de casa. Es un salón de secundaria. Exactamente, Sí. ¿no? Donde están tus cuates que te dicen, no, vente conmigo, yo te voy a enseñar a ser Sí. malo, rudo y no sé Sí, qué. no, de y los acá. otros, no, hazle caso No, a tus manita, papás. tienes que sacar regresan- 10. Ajá, ¿no? Entonces, imagínense formar una nación con una población que no había tenido acceso a la educación realmente, que había estado muy limitada, con una intromisión de la iglesia impresionante. Ojo, sí. Y con una discrepancia de ideas, porque aparte empezaron a surgir un montón de movimientos alrededor, ¿no? Sí, éramos un salón de secundaria, los buenos, los malos, los tontos y los listos. Y sobre todo, con un caldo de cultivo de bacterias impresionante. Sí, también cabe mencionar, porque no hemos hablado de la cuestión de la salud, pero pues después del movimiento de independencia hubo muchos problemas de salud por toda la cuestión de muertes y sí, epidemias que se dieron, ¿no? Bueno, la verdad es que no era una clase de historia, esperemos que les haya gustado mucho. Y si no les gustó también que nos lo digan, y si no conocían Sí. algunos datos, pues bueno, Investíguenle. investíguenle. Recuerden que estos podcasts Podcast. llegan a ustedes gracias a Notas con Sabor. El deleite del paladar de su boca. Hagan pausa. Toma un traguito de agua en lo que Sí, yo... ya casi me ahogo. Sí. Y ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en Amazon, en TikTok, en Spotify, en Spotify, en iHeartRadio y en Google Podcast. Google Podcast y todos los lugares donde puedan escucharnos. Déjenos su comentario, su like, compártanos y como dice Diana, estos podcasts llegan gracias a ustedes a Notas con Sabor. El deleite al paladar de su boca. Sí, porque hoy Y recuerden que tenemos división ya salada con bocadillos y demás, ¿eh? Así Sí. que búsquenos en nuestras redes y hagan sus septiembre pedidos. hay que comer pambazos y así que mejor que sean Y que viva pambazos de México, 24. ¿no? Sí. Que viva México con nuestro bigotito aguamielero. Adiós, vámonos.